Agradecer a todos ustedes por estar aquí con nosotros en esta nueva sesión de Poetas en el Ateneo. Por aquí han pasado excelentes poetas, como en el caso de hoy. Es catedrático de la universidad y presidente de la Asociación de Escritores Andaluza. Por tanto, estamos ante una persona que es muy reconocida, también de la faceta que hoy nos ocupa, que es la faceta literaria o de poeta o de poemas. Les voy a dejar a una persona que también nos ayuda muchísimo en el Ateneo en todos los temas de cultura, como es don Ricardo Belmesa. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y hasta que usted quiera volver a estar con nosotros. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes, pues como digo, gracias al Ateneo, a Vicente, por su continua entrega al fomento de la poesía de esta hermosa casa. Gracias a Ricardo, porque él ha traído en realidad a nuestro poeta invitado, Francisco. Ha sido obra suya. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Vicente. Se rompe la regla para respetar la regla. Es decir, me da la palabra porque sabe el afecto que siento por Morales de Lomas y yo me siento halagado de que diga lo que sea. No tengo nada que decir porque lo va a decir él a lo largo de la sesión. Solo recordaros que estamos ante el presidente de la Asociación Andaluza de Escritores. 8 provincias, ¿eh? No estamos hablando de 8 provincias. No, el presidente de la Asociación de Escritores de Murcia, que es un personaje grande, pero es una provincia, ¿verdad? Estamos hablando de un territorio que es casi un tercio de España. Pero además es también presidente de los premios de la República Andaluza, que tampoco es un gran organismo, ¿verdad? Y al mismo tiempo él es catedrático de IES, profesor de universidad, pero sobre todo que es un tipo formidable. Paco es un tipo formidable. Es de esos amigos en los que uno, ¿verdad?, siempre se siente muy beneficiado de tenerlo como amigo. Siempre yo tengo la sensación permanente de que estoy en deuda con él. Pues en deuda moral, personal, amistad, intelectual, pero siempre estoy en deuda. Paco Morales y yo compartimos los premios de la crítica andaluza ahora casi 20 años. En Arcos de la Frontera, en los orígenes, ya estábamos juntos y hablando de eso. Y comentábamos, ahora a la hora de comer, un hecho muy claro. Tras la generación del 50, la generación de Abriles, leyendo, ¿verdad?, la generación del 50, y de la poesía social, una generación rompe eso, los novísimos, que hace una poesía extremadamente culta, el venecianismo, ¿verdad? Esa poesía tan culta quiere acabar con la poesía social. Y ante eso hay un enfrentamiento, experiencia y diferencia. Experiencia, que dice, no, poesía social, la poesía social hay que recuperarla porque buena parte de ellos pertenece al Partido Comunista, ¿verdad? O diferencia, algunos que dijimos, ya está bien, ¿verdad? Eso apenas duró 6 o 7 años. Pero en eso estábamos tanto Paco como que nos habla y tal, con los calzones arremangados metidos en la acequia de esa realidad, que duró 5 o 6 años. Entonces, cada uno ha tomado ahora un camino diferente. Él preside el movimiento de humanismo solidario, que me gustaría que luego tuviera ocasión, que es una opción. Porque, por cierto, Isabel, que está aquí, me decía, ¿y ahora dónde estamos? Hablando de esto. Le dije, pues, una opción, humanismo solidario. Una opción. Yo, como sabéis, estoy por primavera de la noche por la operación de la poesía verdad, de la poesía sentimiento. Digamos que hay un poco de desconcierto que trae siempre las crisis seculares. Todo esto es lo que me gustaría que a lo largo de esta tarde se aclarara. Y nada, muchas gracias por estar aquí y muchas gracias por permitirme estos juegos florales de la amistad que acabo de hacer. Gracias. Y aquí preguntaremos 12 fotos. Él me ha mandado lo menos 20 fotos. No sabe las que van a salir aquí, no lo sabe. O sea que igual se ve sin saber qué responder. Es una prueba. Tú ya verás cuando salgan aquí las 12 fotografías que he elegido. Sí, sí. Bueno, ya antes que nada querría dar las gracias, por supuesto, a Ricardo, al que conozco desde hace muchísimos años, yo diría que más de 20, pero sobre todo
y fundamentalmente, aparte del conocimiento, que uno puede conocer a muchas personas pero no tener apenas conocimiento de ellas, relación. Para mí, realmente, de las personas que conozco, es un placer tenerlo como amigo. Y además voy comentando esta foto. Estoy con el escritor Fernando de Villena. Fernando de Villena es uno de los escritores más importantes que hay ahora mismo en Andalucía. En esa foto es con motivo de cuando entro en la Academia de Buenas Letras de Granada, que bueno, es una academia que tiene bastante prestigio en Andalucía, y en ella hay fundamentalmente una serie de escritores que digamos hemos llevado un recorrido vital a lo largo de muchos años. De hecho, Fernando de Villena, pues íbamos prácticamente en pantalón corto los dos a la universidad, con 16 o 17 años. Desde pequeños hemos estado en contacto y es uno de los grandes poetas y narradores que hay en Andalucía. Es un escritor al que le tengo muchísimo afecto, muchísimo cariño, de Granada, una ciudad que, bueno, desde la perspectiva personal, particular, puede estar equivocado, pero desde luego en los últimos, yo diría que en los últimos 30 años, Granada puede considerarse como que es un paradigma de la literatura española contemporánea, porque precisamente allí tiene lugar, digamos, el nacimiento de la poesía de la experiencia y también, junto con Valencia y con Córdoba, el nacimiento de lo que se debe llamar la poesía de la diferencia. Y precisamente Fernando de Villena es uno de los adalides de esta corriente o de este pensamiento, que muchas veces no sabe uno muy bien cómo definirlo, porque realmente es mucho más que una forma de ver la literatura, ¿no? Entonces, esta foto yo la quise seleccionar precisamente por eso, porque yo creo que en el ámbito de la literatura, que sobre todo también de la poesía, que está muy dada a los egos, al narcisismo, etcétera, ya lo decía Cervantes en el prólogo del Quijote, ¿no?, que cualquier poeta siempre se considera el más importante del mundo. El mantener una relación de amistad con una persona que es poeta y que en algunos casos pues, cada uno puede tener su criterio y tal, durante tantos años, ahí nos encontramos un grupo de escritores andaluces. Esto fue con motivo de, me parece que fue una reunión de la Asociación Colegial de Escritores de España en Andalucía, personas, digamos, con las que trabajo de continuo, y a lo mejor pueden pensar que soy exagerado si digo todos los días, pero con algunos de ellos es prácticamente diario, ¿no? Pues son muchos proyectos los que tenemos encima de la mesa, cuando no es un congreso, es una jornada, cuando no un recital, sobre todo intentando dar visualización a lo que se hace en la literatura andaluza, ¿no? Bueno, este es un encuentro con autores de teatro. Todos los años hay en Granada un encuentro de teatro, unos días que se dedica al teatro, la Asociación de Autores de Teatro. Yo pertenezco a la Academia de Artes Escénicas porque, aparte de poesía y de narrativa, escribo teatro. Realmente fue lo primero que empecé a escribir. Bueno, esta es una fotografía de algunos escritores también relevantes de Andalucía. Esta fotografía tiene para mí un valor muy, muy significativo. La persona que está ahí conmigo es Antonio Hernández. Digamos que yo conozco la literatura de Antonio Hernández pues prácticamente desde que tenía 15 o 16 años. Hay, como sucede con Ricardo Belveser, una relación de afecto, de conocimiento y de cariño de muchísimos años. Él estuvo al frente de la Asociación de Críticos Andaluces durante 12 años
Y yo ahora, este año, precisamente hace también 12 años que estoy al frente de la asociación, es decir, que hemos compartido durante un cuarto de siglo esta relación y la seguiremos manteniendo, porque para mí es un maestro, aparte de un amigo, es un maestro de la literatura. Siguiente. Bueno, esta fotografía es muy significativa desde el punto de vista de que representa el primer premio de la Asociación Internacional Humanismo Solidario que se creó hace unos años. Este año hemos entregado el tercer premio y ese fue el primer premio que lo entregamos a José Luis San Pedro a título póstumo. Había acabado de fallecer y la mujer que nos acompaña, que es la viuda de José Luis San Pedro, es Olga Lucas, pues está recibiendo el premio. Nosotros decidimos entregar el premio aunque fuera a título póstumo. Bueno, este es precisamente uno de los momentos de la presentación en Málaga de Humanismo Solidario, de esta asociación internacional que creamos hace 4 años. Bueno, esta es una fotografía también muy especial porque estoy en el Ateneo de Madrid, rodeado de, como ven, de personalidades históricas, pero sobre todo la personalidad mayor es la que tengo a mi lado, que es mi hijo, ¿no? Bueno, mi hijo que le gusta muchísimo la literatura, pero no tiene nada que ver con la literatura. Él es médico internista en el Gregorio Marañón. Bueno, esta es una foto familiar, precisamente, también con mi nuera, que es colombiana, de Bogotá, y mi hija, mi mujer. Bueno, esta es una de las entregas de los premios de la ACE. La ACE Andalucía entrega un premio que se llama Premio de las Letras Andaluzas Elio Antonio de Nebrija. Este premio se entrega a toda una trayectoria, es un premio que entrega, ya digo, la Asociación Colegial de Escritores de España en Andalucía, y en esta foto pues es el momento en el que se le entregó el premio en Córdoba a Pablo García Baena. Aquí esta fotografía recoge algunos de los ganadores del Premio Andalucía de la Crítica que se entregó en Granada hace algunos años. Hay algunos escritores jóvenes, como por ejemplo Fernando Valverde, y también ahí aparece el hijo de Antonio Muñoz Molina, que es el otro chico joven que hay al lado. El premio se le entregaba a Antonio Muñoz Molina ese año en narrativa, a Fernando Valverde en poesía, y en relato a este escritor Manuel Moya. Es un buen poeta, un buen narrador también, y bueno, él ganó el premio de relatos ese año, relato, poesía y narrativa y novela, que es los premios que entregamos. Y es la imagen, ¿no? Lo demás, pues, bueno, son representantes de partidos políticos, presidente de la Diputación. Bueno, esta es una foto también muy entrañable, no en sí por el personaje central, que todos lo conocen, Fernando Arrabal. En ese año nosotros le entregamos el premio precisamente de las letras andaluzas. No es andaluz, es de Melilla, pero el premio de la letra andaluza no solamente recoge el territorio andaluz, sino también Ceuta de Melilla, que están adscritas a Andalucía. Hay otros escritores, Rosalía, otros escritores, Jiménez Lozano, y sobre todo quiero destacar el que tengo a mi izquierda fundamentalmente, Rafael de Coza. Antes de nada diré que don Francisco es de Jaén, estuvo en Alicante, luego también a los 3 años se fue a Sorbilán, que es un pueblecito de las Alpujarras de Granada capital. Así empezó, pasó de la vida rural, siempre al borde del Mediterráneo, a la vida urbana. Después, ya poco mayor, ¿verdad?, en la Universidad de Granada estudió y se fue a Francia una vez a la vendimia para conocer mejor el problema de la gente de allí, que ese tipo. Estuvo en Guadix, ya ocupando una plaza en Guadix, y incluso estuvo en Barcelona. Y finalmente ya
de modo definitivo apareció a Málaga, que es donde vive y donde está la universidad, y allí realiza la actual función. ¿No veis? Es curioso que haya recorrido juntos, todos ellos distantes poco del mar. Poeta, narrador, dramaturgo, ensayista, columnista, crítico. ¿Falta alguna cosa? ¿Falta alguna cosa? Yo creo que no. Ha crecido la docencia, sigue creciéndola a nivel universitario. Antes creo que fue secundaria, creo que igual estuviste en la secundaria. Además es académico. Poesía, 16 libros. Teatro, 34 libros. Ensayo y crítica, 28 libros. Capítulos de libros, 30. Y nos perderíamos y entraremos en el apartado de algunas reseñas críticas sobre su obra. ¿Has tenido tiempo para vivir? Bueno, en los libros se vive también, y escribiendo se vive. Yo realmente diría que cuanto más vivo es cuando estoy escribiendo. Hay una cosa que no aparece por ahí por mi biografía, es que durante un año estuve pasante en un despacho de abogados. Además daba mucho juego el despacho de abogados, porque en aquella época a mí me cayeron, uno de los casos que me cayó era muy simpático, porque era un periodista de Radio Nacional que le había puesto los cuernos a la señora, y entonces ella lo había demandado, y aparecía allí toda la transcripción de los cuernos y la historia, y era muy literario todo aquello, ¿no? Entonces, la verdad que en el mundo del derecho hay muchísima literatura. Otro de los casos famosos, que además se sucedió en Málaga, también tuve oportunidad de leer el sumario, un sumario enorme. Es que en uno de los contenedores cercanos al Corte Inglés apareció un cuerpo descuartizado de alguien, ¿no? Y bueno, a partir de allí pues pudo salir perfectamente una novela policial. Y lo de esta diversidad en cuanto a la literatura es que realmente yo creo que la literatura es única, es decir, es colocarse en una situación determinada a la hora de escribir. En el ámbito, por ejemplo, del teatro, creo que he creado una forma de ver el teatro. Luego te preguntaré algo sobre el teatro. Y bueno, y en definitiva son formas de percibir el hecho literario. En unos casos el hecho literario es de otro, y uno lo intenta leer como lector a los otros e intentar sacar lo mejor que puede haber en la obra literaria de los otros, y en otros casos pues la creación de uno particular. Pero yo creo que no tiene ningún mérito especial esto de los géneros, porque bueno, en algunos casos incluso hasta los géneros pueden no tener sentido, esa división de géneros, si nos atenemos a la retórica del arte poética de Aristóteles, que fue el que creó esto de los géneros. Bien, pero en el siglo XX los géneros desaparecieron, y hoy día pues no sé, hay muchas obras literarias que mezclan géneros, o incluso la poesía se mezcla en géneros. Muy bien. Tengo entendido que en tu infancia, que pasaste en diferentes pueblos pequeños, hubo un momento en que un maestro te pegó un cachete y te hizo una brecha, ¿no? Y luego, sí, al llegar a Granada, caminando los muebles, una pedrada que te hicieron alguna cosa, ¿verdad? Y que todo eso te creó como un problema, porque tú no estabas a gusto en Granada, porque llegaste con ese recibimiento y te convertiste en un chico un poco introvertido, ¿eso es verdad? Sí, yo me acuerdo que, claro, la libertad que un chico puede tener en un pueblo de pequeño no es la misma que se puede tener en una ciudad, ¿no? Y en una de las ocasiones, bueno, el maestro me dio un bofetón de tal calibre que pegué contra la mesa y me hice otra brecha. Aquello también tendría pues aproximadamente unos 7 u 8 años. O sea, mi padre, cuando yo me quería casar... Pero yo era un chico revoltoso. No, que sencillamente estaba hablando. Él dijo que me callara, y yo seguía hablando y nada, me dio un bofetón. Y aquel día mi padre quería realmente pegarle a... ¿Tu padre era militar? Mi padre era militar, sí. Bien, vamos a la siguiente, mira. Entonces han hablado mucho cuando las fotografías sobre humanismo. Han hablado mucho. Pero yo te pido ahora que en menos de 5 minutos, no sé si será mucho pedirte, hagas un resumen de qué es para ti el humanismo solidario.
Bueno, en 5 minutos es complicado. Sobre todo, tradicionalmente el poeta siempre va asociado al sujeto. El sujeto que desde la intimidad expresa sensaciones. Ha sido la imagen tradicional del poeta. Frente al narrador que habla de una colectividad, de un grupo, que crea una historia, el poeta siempre ha hablado de sí mismo, de su intimidad. Por tanto, la perspectiva del sujeto es una perspectiva personal, particular. A partir fundamentalmente de Juan de Mairena, Antonio Machado en Juan de Mairena, sobre todo en referencia al año 1917, hay una frase de Juan de Mairena que a mí en su momento, cuando leí esa frase, digamos, sería el germen de esa idea del humanismo solidario. Juan de Mairena dice: los sentimientos, las sensaciones, las emociones no son algo personal, sino que son algo histórico, sino que pertenecen a una colectividad. Yo no siento como individuo personal e individual, sino siento porque vivo en este país en el año 2017. Por tanto, los sentimientos son históricos, cambian con las épocas históricas. Hay nuevas sensibilidades. Ahora, en estos momentos, en la coyuntura histórica del año 2010, 2011, 12, 13, 14, 15, yo creo particularmente que hay que cambiar la perspectiva del sujeto que escribe. No debe ser un sujeto que mire única y exclusivamente su propia intimidad, que también, sino que sea un sujeto que también mire a la colectividad, mire cómo están los demás. En este momento, en esta época, el humanismo solidario es un concepto que se debe de aplicar en poesía y que pasa de esa subjetividad propia del poeta a una subjetividad mucho más amplia, que es la subjetividad, lo que se ha dado a llamar la alteridad y la otredad, el ser como tal que piensa en el otro. No solamente debe de pensar en el otro, también en sí mismo. Él habla de epimeleia cura sui, o sea, conócete a ti mismo, y epimeleia e autou, pero conoce también al otro. No es que el humanismo solidario excluya la subjetividad. No estamos excluyendo la subjetividad. Estamos ampliando el campo de actuación del poeta y no reduciéndolo única y exclusivamente al solipsismo literario, al narcisismo literario. Ese es básicamente el concepto de humanismo solidario. Muy bien, yo tengo que pedir permiso para interrumpirte cuando te pases de tiempo, si no acabaremos la otra noche. Se te voy a permitir que lo haga. Vale. Ahora va a salir un poema tuyo. Va a salir Elga Reategui, escritora peruana, que antes te he presentado yo, y creadora del canal Momentos en YouTube, y nos va a recitar tu poema Venimos de un sueño. Un aplauso para... Un placer poder compartir su poema. Yo no sé con qué intenciones Vicente me envió este poema, porque tiene que ver mucho también con mi vida, con el tipo de crianza que me han dado. Mi padre era policía. Así es que ahí va. Venimos de un sueño. Mis padres solo me enseñaron a trabajar y besar el pan cuando cae al suelo. La vocación de pisar en la tierra y buscar la fuerza de su raíz. Como castaños bien asentados en la casa, con el corazón gentil a sus frutos. Mis padres me enseñaron la destreza del vuelo en el libro de la vida, la rancia conducta de los hombres, su trivial egoísmo, el poder de la palabra, su gloria. Me nombraron un Lázaro cualquiera y anduve. Pero yo creí en los sueños y su eco. Me despojé de tierra y sus ortigas. Viví el romance de los pájaros en los nidos, la ternura de los mulatos en las campiñas, las historias
en la llama de la chimenea. Viví la luna llena del verano y los trigos dormidos en la era. Viví la parada de las canciones de lluvia y la soledad del campo. Viví. Gracias. ¿Qué es eso del teatro caníbal? Sí, bueno, el teatro caníbal, que les pongo una anécdota para que más o menos vean lo que es. Hace unos años yo leo en internet la noticia de que un grupo de psicólogos está utilizando el teatro caníbal como un experimento con enfermos mentales. Y de pronto dije, bueno, este no seré yo, ¿no? Porque no le veía. Y efectivamente leí la noticia en Canarias, un grupo, habían creado un grupo de teatro y estaban utilizando el teatro caníbal como una terapia con enfermos mentales. ¿Qué es el teatro caníbal? El teatro caníbal, yo creo, o puedo considerarlo como una actualización de una vía del teatro esperpéntico español, una vía del teatro del absurdo europeo, una vía muy cercana a escritores como por ejemplo Darío Fo, trasladada al ámbito español. Son personajes que viven situaciones cotidianas, normales, y que de pronto, a partir de un momento determinado de la acción, el personaje comienza a transformarse y a hacer cosas inesperadas, situaciones inesperadas. Por ejemplo, una persona que va de pronto al urólogo y sale con que realmente lo que está es embarazado. Claro, que vayas al urólogo y acabe diciéndote al urólogo que usted está embarazado, está preñado. Esas situaciones son situaciones que en la mente, digamos, de un enfermo mental a lo mejor pueden funcionar, porque las situaciones de los enfermos mentales, yo tengo dos familiares que son psiquiatras, mi cuñada es psiquiatra y mi nuera también es psiquiatra. Nos queda un minuto. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el Caníbal Teatro sigue una línea, una trayectoria remozada, nueva, de lo que es la visión de esa línea esperpéntica del teatro español, que ha tenido grandísimos representantes y que es una vía personal que yo he experimentado, que no tiene absolutamente nada que ver ni en la forma de escribir narrativa ni en la forma de escribir poesía, porque es un teatro muy diario, muy cotidiano, de situaciones que a uno les pasa todos los días, y a partir de esas situaciones surgen las obras teatrales. Muy bien. Dices en la poética, que tenéis todos en el díptico, dices lo siguiente. Dices que escribes poesía para estar vivo y para encontrarte contigo mismo y con los demás en un acto de hermandad y afecto. ¿Te produce el mismo efecto escribir obras de teatro? Bueno, yo con las obras de teatro me río mucho. Parece un poco absurdo decir esto, pero llega un momento que con un poema no se ríe uno, evidentemente, a no ser que sea un poema sarcástico y tal, pero cuando yo escribo teatro probablemente es cuando mejor lo paso, porque el efecto siempre es cómico, es decir, no es un teatro serio, ni muchísimo menos en la mayor parte de las veces, sino que es un teatro cómico. De hecho, yo he utilizado ese teatro en la escuela y hace poco, por ejemplo, estuve en un instituto y me decían los profesores que funcionaba bastante bien ese teatro con los alumnos, porque eran piezas, la mayor parte eran piezas de una duración de 30-40 minutos y generaban un efecto placentero. Yo diría que casi lo utilizan como cuando están muy revoltosos y dicen vamos a leer el teatro caníbal a ver si nos reímos un rato, ¿no? ¿Cuáles son esos poetas que piensan, según tú dices aquí en tu poética, en el ser humano como tal y lo descubren al resto de la humanidad? ¿Cuáles son? Dime algún ejemplo de esos poetas. Bueno, yo creo que hay, por ejemplo, uno de los poetas que además es un poeta que hizo
vanguardia y no le hicieron mucho caso en España. Y sin embargo, probablemente sea uno de los poetas que ha escrito mejor y más sobre España y los españoles y el sufrimiento de los españoles que César Vallejo. César Vallejo, precisamente uno de los libros es Poemas Humanos y otro España aparta de mí este cáliz, que a mí me dejaron totalmente impactado cuando tenía 17 o 18 años en la universidad. César Vallejo es un humanista, es un poeta humanista. Pero hay muchos más, incluso algunos que aparentemente no se han considerado humanistas, como el propio Vicente Aleixandre. A partir de los años 50, la poesía que escribe Vicente Aleixandre se considera que es una poesía humanista. ¿Qué opinas de la poesía difícil de entender que, precisamente por ello, ahuyenta a los lectores no especialistas? Bueno, hoy día precisamente hay uno de los movimientos literarios que se llama poesía ante la incertidumbre, que lo dice en una poesía que se entienda. Esa ha sido una idea eterna de la poesía. Se tiene que entender, no se tiene que entender. Yo creo que el poeta no debe de entrar en esa situación, porque si no, entonces, pues por ejemplo, no existiría el barroco, gran parte del barroco, porque ¿quién entiende las soledades de Góngora? Salvo Dámaso Alonso y unos cuantos más. Pero sí hay, en el hecho en sí de la poesía no solamente es el entenderla o no entenderla, también musicalidad, el ritmo, es sugerencia y la capacidad esa inefable que tiene la poesía y la capacidad de sugerencia, y que en función del receptor pues dice muchas cosas a muchísima gente y a otros no le dice nada. Entonces lo de la comprensión siempre es un hecho relativo. La comprensión depende también muchas veces del receptor. Nos iríamos a hablar de lo que es la teoría de la recepción literaria y por tanto, en función de eso, yo diría que cada poeta debe ser libre para escribir absolutamente lo que considere oportuno, teniendo en cuenta que evidentemente hay determinados poemas, pues no sé, no hay que irse tampoco yo les recomiendo que lean el libro Vuelta de Emilio Prado, que no es precisamente un poeta aparentemente complicado, y hay poemas que yo no los entiendo, que si no me los interpretan no sé qué quería decir Emilio Prado. Y en algunos casos yo creo que hasta ni los propios escritores lo entenderían, sino que son procesos, muchas veces procesos mentales que se dejan fluir y bueno, luego llega el lector a interpretarlo, a lo mejor no hay nada que interpretar. Otro poema tuyo, titulado Obres, Juan Luis Bedins, que es poeta. Buenas tardes, Paco, bienvenido a Valencia en este viaje. Encantado de saludarte personalmente. Voy a leer el poema titulado Hombre. Ese hombre solo, que en los labios del día mece la sonrisa de un sueño, cruza por calladas calles, desiertas avenidas que guardan la rabia en el adobe de sus telares. Solo sabe sonreír, extranjero errático en ciudad de fábula y barro, y ensuciar con cálidos orines antiguas cenefas de catedrales. Vaga por el lomo de la desolación como un funámbulo en el cielo del alambre que en su cuello habita cada hora. De las veleidades de la fortuna es perito y consejero de las heridas de las estrellas. Algún día, cuando menos te lo esperes, te fumará los sueños. Gracias. ¿Qué ciudad del mundo es la que más te gusta? Pues yo diría que Granada, que además será donde me enterrarán. ¿La Virgen de la Cabeza o la Macarena? La Virgen de la Cabeza, claro. Tu pueblo, ¿verdad? ¿A qué poeta vivo admiras? ¿A qué poeta vivo, un solo poeta, admiras?
Bueno, yo diría que Antonio Hernández. ¿Perdón? Antonio Hernández. ¿Aceite o zumo de naranja? Zumo de naranja y aceite. No, una cosa de naranja. Bueno, es que es lo que tomo todas las mañanas. ¿Aceite o zumo? Pero bueno, si tengo que escoger, aceite. O sea, Andalucía, no Valencia, quiero decir, Andalucía, no Valencia. Aceite. ¿Te gusta más el teatro que la poesía? No, yo diría que No, lo mismo. ¿En qué te gustaría ser el mejor? bueno, me gustaría ser mejor como persona. La mejor persona del mundo. Sí. ¿Conejo al ajillo o arroz con bogavante? Bueno, arroz con bogavante. Pero paella no, ¿verdad? Salada no. Salada no. No tiene mucha sal. Y por último, ¿qué poema no tuyo es tu preferido? Bueno, es difícil. A lo mejor alguno de César Vallejo, de Federico García Lorca. Vale, César Vallejo, García Lorca. Y ahora, antes de pasar al interrogatorio del público, te vamos a permitir que leas 3 poemas. Muy bien. Que refleja, yo creo, una época. Se llama Un cine llamado Invierno. Debió de ser en la época de los sueños, cuando el miedo es verdad y hasta el celuloide. Así lo creíamos las tardes de domingo. Desde el gallinero veíamos una realidad en mitad de nuestra realidad sucia. El cine de los domingos, con su domingo, con su luz cenital y su rumor de aire limpio, con un suave rugido de libertad. Había guardias civiles en la calle y miedo. El miedo también es una suciedad que tarda mucho en desprenderse de la ropa porque huele. Pero en el cine todo era distinto. Olvidábamos esa realidad triste que nos embargaba con sus golpes y sus maestros asesinos de ideas. Maestros que golpeaban y hacían sangre en la conciencia. Maestros obscenos. Como puedes comprender, amable lector, estoy hablando de cine. Es una época, es otro cine, otra película. Una película en blanco y negro, con muchas delaciones y mucho ruido de fondo y algún disparo real como la vida misma. Como esa que se cuela muy de tarde y te dice que has vivido. Y los domingos el cine, con las palomitas y la luz al fondo para darnos aire y claridad en un mundo cercenado. Era domingo, siempre era domingo en el cine y nosotros triste lunes. Era domingo en el cine, como de vacaciones. Así fue siempre la aventura de la libertad, con sus hermosos cielos azules y el corazón palpitando. De vez en cuando se cortaba la escena y los besos y los desnudos se perdían como fantasmas extinguidos. Era otro tiempo, tiempo de insidias y estrellas en la bocamanga, tiempos que gustan a los nietos, esos tiempos tan tristes en que el cine vivía dentro de nosotros y nos hacía más grandes, mucho más humanos. Este otro que voy a leer lo escribí a raíz de una declaración de Stephen Hawking, cuando dijo ya definitivamente que no hace falta que Dios exista, porque existiendo la gravedad es suficiente. Que no había necesidad de que existiera Dios, dijo exactamente. Solo la gravedad se titula. Hay un orden que conmueve. Todo ha sido dispuesto. Lo ha dicho Hawking. No existe Dios, solo la gravedad. Hay un orden necesario. Esa flor que hoy nace y morirá en breve. Y de nuevo ese renacimiento que embravece el mundo. Muerto el pudor de lo etéreo, las pequeñas miserias de lo creado. Flor de un día en esta dualidad
que no es controversia, sino orden, mundo concéntrico en su abismo de pájaro, y nosotros estamos ahí, también siendo ser en la nada, porque lo habíamos sido antes, apenas antes, un proyecto que se vive, todo es hombre, todo es humano, somos lo que queremos ser, no importa sobre todo esa sustancia primera, todo lo demás es tiempo, espacio y un poco de tierra herida. Hace poco el poeta Antonio Enrique, uno de los que ha ganado, el ganador este año del premio de narrativa, hizo una antología de poetas y andaluces, y pedía, el criterio para la selección era que cogiéramos un poema, no el que mejor consideramos que fuera el mejor nuestro, sino el poema que nosotros tuviéramos por alguna razón sentimental como más pegado a uno, ¿no? Y yo elegí este que se titula El verbo de las cacerolas, que es un homenaje a, yo creo que no solamente a mi madre, sino a cualquier otra madre, porque pienso que aquí se reflejan las madres en general. Mamá siempre convivió con las palabras de las cacerolas y el diálogo lento y prolongado de la plancha deslizándose sobre la tabla. La geografía de sus sentimientos andaba perdida por los castillos que las arañas construían en los rincones y en los devaneos de las hileras de hormigas que habitaban los huequecitos de los rodapiés. Mamá desnudaba sus más íntimos sentimientos en la soledad de las cosas, cuando cada mañana todos descendíamos los escalones de casa y nos alejábamos. Era un encuentro prolongado con un cuarto a media luz que dictaban las olvidadas letras de un tiempo vivido que poco a poco se iba apagando en la llama fría del hogar. Mamá atizaba el fuego igual que la luna atizaba las olas y esperaba que la polilla no corroyera los lazos de la memoria, aquellos vestidos de antaño que con tanto amor guardaba en el armario. Mamá siempre anduvo perdida en el ocaso de la luz eléctrica y en los rancios olores a grasa. Mamá siempre ha sido ese pez solitario que da saltos y zozobra en el mar de los muebles y no sabe muy bien si los hijos o el marido son prolongaciones de una pared desconchada o musas que le obligan a estar viva. Siempre mamá, en todos los objetos que le acompañan, con el beso cálido del más allá. ¿Cuál es tu poema favorito que has escrito tú? Bueno, este que he leído último es uno, sentimentalmente es el poema favorito. Considero lo más importante que has dicho cuando has hablado del humanismo solidario. Te pregunto, ¿se trata de colectivizar ese humanismo solidario a través de tu o de la intimidad? Cualquier construcción literaria siempre es una construcción de un creador que se coloca en una posición determinada. Es decir, bueno, en su momento Diderot, en La paradoja del comediante, hablaba de que el creador es un creador que crea una ficción literaria, pero una ficción literaria que tiene que ser verdadera. Eso es, en primer lugar, el concepto de ficción. Colocado en esa situación de ficción, la posición del escritor desde la perspectiva del humanismo solidario tiene que ir más allá de lo que es la propia y mera subjetividad. El concepto de subjetividad aplicado única y exclusivamente
al sentimiento poético personal. El sentimiento poético personal es algo mucho más amplio, como decía en su momento Antonio Machado. No es un sentimiento personal mío, sino que pertenece a una colectividad. Y hoy día, en que realmente la colectividad, nosotros sabemos lo que pasa, hemos sido conscientes de lo que ha pasado en Inglaterra como si hubiera pasado aquí mismo. Que en su desafío envenene a la vida con su vellocino de oro y su leche de frutas. Que bañe de azúcar los mitos y la lujuria de nuestro miedo. Ser objeto sin valor, ser objeto sin normas, porque no exista necesidad de ellas. Ser al fin una gota de agua en el laberinto de una patria. En la isla de los feacios forasteros, consagrados a la vida no velada y haber perdido el hábito del llanto. Ser vagabundos de campiña adentro y no saber del hielo de las máscaras. Con las manos leyéndonos, aferrados a las gratas caricias que una y otra vez inventa cerca el mar.